Un joven mendigo es contratado por un millonario para hacerse pasar por su novia en una fiesta de la alta sociedad. Lo que empieza como un negocio se convierte en una verdadera historia de amor. Las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia, mientras Ana se acurrucaba bajo un puente, abrazando su abrigo desgastado contra el frío. La vida en las calles no era fácil, pero era lo único que conocía. Cada día era una lucha por sobrevivir, por encontrar algo de comida, por evitar a las sombras que acechaban en los rincones oscuros de la metrópoli. Pero esa noche, algo diferente iba a suceder, algo que cambiaría su vida para siempre. Caminando apresuradamente por las calles, un hombre elegante en un traje impecable pasaba cerca de donde Ana se había refugiado. Sus zapatos de cuero resonaban en el pavimento, un sonido que Ana había aprendido a asociar con la gente rica, la gente que nunca se fijaba en ella. Pero, por alguna razón, este hombre se detuvo. «Oye», llamó el hombre, inclinándose hacia ella con curiosidad. «¿Tienes nombre?» Ana lo miró, desconfiada. Nunca le había pasado que alguien como él le dirigiera la palabra, y mucho menos de una manera que no fuera con desprecio o lástima. «Ana», respondió, con un tono que mezclaba recelo y resignación. «Ana», repitió él, como probando el nombre en sus labios. «¿Te gustaría ganar algo de dinero?» Las palabras del hombre eran extrañas, desconcertantes. ¿Qué podría querer un hombre así de ella? Sin embargo, la promesa de dinero era demasiado tentadora como para rechazarla sin escuchar más. «Depende», contestó, entrecerrando los ojos. «¿Qué es lo que quieres?» El hombre esbozó una media sonrisa antes de sentarse en un banco cercano, como si estuviera evaluando cuidadosamente la situación. «Es simple. Necesito que me acompañes a una fiesta esta noche. Quiero que te hagas pasar por mi novia». Ana arqueó una ceja. La propuesta era tan surrealista que casi parecía una broma. Sin embargo, el hombre la observaba con seriedad, como si realmente estuviera esperando una respuesta. «¿Qué gano yo con eso?», preguntó, tratando de parecer más indiferente de lo que realmente estaba. «Te pagaré bien», respondió él. «Lo suficiente como para que no tengas que pasar otra noche en este lugar». La oferta era tentadora, demasiado tentadora. Ana sabía que podría ser una trampa, pero también sabía que no tenía muchas opciones. La calle no le daba tregua, y esa podría ser su única oportunidad de cambiar, al menos por una noche. «Está bien», dijo finalmente, con la voz cargada de decisión. «Acepto». El hombre se levantó, extendiéndole la mano. Ana la tomó, sintiendo la suavidad de su piel y notando la firmeza en su agarre. Era como si, al tomar esa mano, estuviera entrando en un mundo completamente diferente, uno donde las reglas que conocía ya no aplicaban. «Soy Alejandro», se presentó. «Vamos, el tiempo apremia». El trayecto hasta el lugar de la fiesta fue silencioso, pero Ana no pudo evitar observar cada detalle. Los autos de lujo, los edificios imponentes, las personas vestidas con elegancia. Era como si estuviera viendo una película desde dentro, y ella no encajaba en ese escenario. Finalmente, llegaron a una mansión imponente. Las luces brillaban desde dentro, y el sonido de la música y las risas se filtraba por las puertas. Alejandro se detuvo antes de entrar, mirándola con una expresión seria. «Recuerda, solo tienes que fingir que eres mi novia». «Sonri, sé amable, why to do soldre bien». Ana asintió, sintiendo un nudo en el estómago. Estaba nerviosa, pero no iba a echarse atrás ahora. Las puertas se abrieron, y Ana fue recibida por un mundo de opulencia que nunca había imaginado. Cada paso que daba la hacía sentir más fuera de lugar, pero Alejandro mantenía su mano en la de ella, una conexión que la anclaba en ese mundo extraño. Mientras se adentraban en la multitud, Alejandro le presentó a varias personas, todas ellas con miradas que oscilaban entre la curiosidad y el escepticismo. Ana sonreía, intentando actuar como si perteneciera a ese lugar, aunque por dentro se sentía como una impostora. El capítulo concluye con la sensación de que algo está por cambiar, con una invitación a los lectores para que sigan acompañando a Ana en su inesperada aventura. Si te ha intrigado este primer capítulo, no olvides suscribirte, compartir y darle like para no perderte lo que viene a continuación. El esplendor de la mansión era deslumbrante. Ana apenas podía creer lo que sus ojos veían mientras Alejandro la guiaba por entre los invitados de la fiesta. Las paredes estaban adornadas con cuadros caros, las luces de cristal brillaban con un resplandor cálido y acogedor, y la música suave creaba una atmósfera elegante y sofisticada. Era un mundo completamente diferente al que ella conocía, un mundo donde cada detalle gritaba riqueza y poder. Mientras caminaban, Ana sentía que todas las miradas se posaban sobre ella.
Cada persona con la que se cruzaban la observaba, evaluándola en silencio. Alejandro, por su parte, parecía indiferente a las miradas, actuando como si todo fuera completamente normal. Sin embargo, Ana notaba su leve tensión, la rigidez en su brazo mientras la mantenía cerca. «No te preocupes», le susurró Alejandro mientras se acercaban a un grupo de personas. Solo sigo sonriendo, y desde que yo hablo. Ana asintió, aunque sus manos temblaban ligeramente. La primera conversación de la noche fue con un grupo de empresarios que claramente conocían bien a Alejandro. Las preguntas iban dirigidas a él, pero los ojos siempre volvían a Ana, como si intentaran descifrar un enigma. «¿Y tú, Ana?», preguntó finalmente uno de los hombres, un tipo corpulento con una barba bien cuidada. «¿A qué te dedicas?». Ana sintió un breve pánico. No estaba preparada para ese tipo de preguntas. Alejandro intervino rápidamente, salvándola de la incomodidad. «Ana es una persona muy reservada», dijo con una sonrisa tranquila. «Prefiere que su trabajo hable por ella». El hombre asintió, aunque Ana pudo ver la sospecha en sus ojos. El resto de la conversación transcurrió sin incidentes, pero Ana sentía que la fachada que había construido estaba a punto de desmoronarse en cualquier momento. A medida que avanzaba la noche, Ana fue presentándose a más personas, cada una más intimidante que la anterior. Sin embargo, algo comenzó a cambiar dentro de ella. La rigidez inicial se fue desvaneciendo, reemplazada por una curiosidad cautelosa. Este era un mundo que nunca había conocido, y aunque se sentía fuera de lugar, también sentía un extraño deseo de entenderlo, de aprender a moverse en él. Alejandro, por su parte, permanecía a su lado en todo momento. Aunque la relación entre ellos era ficticia, Ana notaba pequeños gestos que la hacían sentir protegida. Él la presentaba con confianza, como si de verdad fuera su pareja, y cada vez que alguien hacía una pregunta incómoda, él se encargaba de desviar la conversación. Era como si supiera exactamente cómo manejar cada situación, algo que Ana admiraba y envidiaba al mismo tiempo. Con el paso de las horas, Ana comenzó a relajarse un poco más. Observaba a las mujeres elegantes con sus vestidos de diseñador, los hombres charlando animadamente sobre negocios, y por un momento se permitió imaginar cómo sería pertenecer a ese mundo. Sin embargo, la realidad nunca estaba demasiado lejos. Cada vez que bajaba la guardia, una nueva mirada de sospecha o un comentario sutilmente despectivo la devolvía a su lugar. La noche avanzaba y, aunque Ana comenzaba a sentir que podía manejar la situación, una sensación persistente de no pertenecer a ese lugar seguía presente. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que alguien descubriera la verdad, y eso la mantenía en constante alerta. A pesar de todo, se dio cuenta de que estaba disfrutando de la experiencia más de lo que hubiera esperado. Finalmente, la fiesta comenzó a desacelerarse. Alejandro la llevó a un rincón más tranquilo, lejos de la multitud, donde ambos pudieron tomar un respiro. «Lo estás haciendo bien», dijo él, con una sonrisa de aprobación. «¿Cómo te sientes?». Ana tomó un sorbo de su bebida, sintiendo una mezcla de alivio y agotamiento. Extraño, admitió. Como si estuviera en un sueño. Alejandro asintió, como si entendiera exactamente a qué se refería. «Lo sé. Este mundo puede ser muy abrumador al principio. Pero lo estás manejando mejor de lo que esperaba». La sinceridad en su voz sorprendió a Ana. Había esperado que la tratara con indiferencia, pero cada vez que él hablaba, sentía que había algo más, una conexión que no podía ignorar. Mientras la noche llegaba a su fin, Ana no podía evitar preguntarse qué vendría después. Sabía que esa experiencia había cambiado algo en ella, aunque no estaba segura de qué. El miedo inicial había dado paso a una curiosidad naciente, y aunque sabía que debía tener cuidado, también quería ver hasta dónde la llevaría esta nueva aventura. A medida que la fiesta avanzaba, Ana comenzó a sentirse más cómoda con su papel. Sin embargo, la sensación de que no pertenecía a ese lugar seguía persiguiéndola. A pesar de la fachada que había logrado construir, sabía que estaba caminando sobre hielo delgado, y cada nuevo encuentro era una prueba que podía exponerla en cualquier momento. Mientras Alejandro la conducía hacia otro grupo de invitados, Ana sintió que su corazón latía con fuerza. Esta vez, las personas que tenían frente a ellos parecían aún más inquisitivas. Una mujer de cabello rubio impecablemente peinado, vestida con un traje caro, fue la primera en hablar. «Alejandro, querido, ¿quién es esta encantadora joven?», preguntó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Esta es Ana», respondió él, apretando ligeramente la mano de Ana para darle confianza. «Hemos estado juntos un tiempo, pero decidimos mantener las cosas discretas hasta ahora». La mujer asintió,
Pero Ana pudo ver cómo sus ojos la escaneaban de arriba abajo, buscando imperfecciones, algo que no cuadrara. El hombre a su lado, que llevaba un bastón de madera pulida, se inclinó hacia adelante con interés. ¿Y de dónde es usted, Ana?, preguntó, su tono insinuando que ya sospechaba la respuesta. Ana sintió como el pánico comenzaba a subir por su pecho. No estaba preparada para preguntas tan directas. Aunque había pensado en posibles respuestas, ninguna le parecía convincente en ese momento. Antes de que pudiera decir algo, Alejandro intervino, una vez más salvándola de la incomodidad. Ana es bastante reservada sobre su vida privada, dijo, con una sonrisa tranquilizadora. Pero es parte de lo que me encanta de ella, ese aire de misterio. La mujer rubia levantó una ceja, claramente no satisfecha con la respuesta. Sin embargo, antes de que pudiera seguir indagando, otro hombre del grupo, un poco más joven y con una expresión más amable, cambió de tema. Bueno, Alejandro siempre ha tenido buen ojo para elegir compañía, dijo con un tono más ligero. Ana, ¿cómo estás encontrando la fiesta? No todos los días uno tiene el placer de conocer a alguien nuevo en nuestro círculo. Ana forzó una sonrisa, agradecida por la interrupción, aunque su mente seguía girando en torno a la pregunta anterior. ¿Cuánto tiempo más podría seguir esquivando esas interrogantes? Decidió seguir el consejo de Alejandro y mantener su respuesta breve y neutral. Es diferente a lo que estoy acostumbrada, admitió, lo cual no dejaba de ser cierto. La conversación continuó, pero Ana sintió que la tensión no disminuía. Cada vez que alguien le dirigía la palabra, ella temía que esa fuera la pregunta que finalmente la desenmascarara. Sabía que no podía depender de Alejandro para siempre, y que en algún momento tendría que enfrentarse a la situación por sí misma. El resto de la noche transcurrió de manera similar, con conversaciones superficiales y sonrisas forzadas. Sin embargo, a medida que los minutos pasaban, Ana comenzó a notar algo curioso. Aunque muchos de los asistentes parecían amigables, había una constante subcorriente de competencia y rivalidad. Las miradas furtivas, los comentarios velados, todo apuntaba a un juego de poder que Ana no entendía del todo, pero que sentía profundamente. Mientras se dirigían hacia la salida, después de horas que parecían interminables, Ana se dio cuenta de que, aunque había superado su primer desafío, la noche no había hecho más que abrir nuevas preguntas en su mente. ¿Qué tan profundo era ese mundo al que Alejandro la había introducido? ¿Y qué tan dispuesta estaba ella a seguir adentrándose en él? Mientras las puertas de la mansión se cerraban tras ellos, Ana soltó un suspiro de alivio. Alejandro la miró con una sonrisa, pero ella sabía que esa sonrisa no era solo de satisfacción. También contenía una pregunta que él no había hecho en voz alta. ¿Estaría ella lista para lo que venía después? Las calles estaban silenciosas cuando Alejandro y Ana salieron de la mansión. El aire fresco de la noche contrastaba con el ambiente sofocante de la fiesta, y Ana se permitió un momento para respirar profundamente, intentando liberar la tensión acumulada durante las últimas horas. Alejandro no dijo nada mientras caminaban hacia el auto, pero ella podía sentir su mirada de vez en cuando, como si estuviera evaluando su estado. «Lo hiciste bien esta noche», dijo finalmente cuando ya estaban en el auto, alejándose de la mansión. «Sé que no fue fácil». Ana lo miró de reojo, sintiendo una mezcla de gratitud y cansancio. Había pasado la mayor parte de la noche manteniendo una fachada, y ahora que estaban solos, esa máscara comenzaba a desmoronarse. «Gracias», murmuró, sin saber qué más decir. El auto continuó su trayecto en silencio por un tiempo, pero Ana no podía dejar de pensar en todo lo que había sucedido. La forma en que Alejandro había intervenido para protegerla, la conexión que había sentido con él, aunque fuera momentánea. Todo era tan confuso. No era solo la diferencia en sus mundos lo que la desconcertaba, era también la creciente cercanía que empezaba a sentir hacia él. Finalmente, Alejandro rompió el silencio. «Sé que esto es nuevo para ti», dijo, con una voz más suave de lo que ella esperaba. «Y quiero que sepas que no tienes que hacer nada que no quieras. Si en algún momento sientes que es demasiado, dímelo». Ana se sorprendió por la sinceridad en sus palabras. Había esperado que él fuera más distante, quizás incluso arrogante, pero cada vez más, Alejandro demostraba ser diferente de lo que había imaginado. «Es solo que», comenzó a decir Ana, buscando las palabras. «Este mundo tuyo es tan diferente. A veces no sé cómo encajar en él, cómo manejar todo esto». Alejandro la miró por un momento antes de responder. «Es normal sentirse así. Incluso las personas que han crecido en este mundo tienen dificultades para lidiar con sus reglas y expectativas. La verdad es que todos estamos un poco perdidos, tratando de encontrar nuestro camino».
Sus palabras resonaron en Ana de una manera que no esperaba. Por primera vez, sintió que Alejandro no solo la entendía, sino que también compartía algunos de sus miedos e inseguridades. Esa revelación la hizo sentir una conexión más profunda con él, una que iba más allá del acuerdo que tenían. Cuando llegaron al edificio donde Alejandro vivía, él se volvió hacia ella, con una expresión que era difícil de leer. Si quieres, puedes quedarte esta noche. Tenemos habitaciones de sobra, y así no tienes que volver a las calles. La oferta era tentadora, pero también la asustaba. Sabía que aceptar significaría acercarse aún más a él, lo que complicaría sus sentimientos y la situación en general. Sin embargo, también sabía que rechazar la oferta significaría regresar al frío y a la inseguridad de las calles. Finalmente, Ana asintió. Está bien. Me quedaré esta noche. Alejandro sonrió, y Ana sintió una calidez inesperada en su pecho. Entraron al edificio, donde un conserje los saludó cortésmente antes de conducirlos a un ascensor privado. Todo en el lugar gritaba lujo, desde las alfombras hasta las obras de arte en las paredes. Ana se sintió una vez más como una intrusa en un mundo al que no pertenecía, pero la presencia de Alejandro a su lado hacía que la sensación fuera menos abrumadora. La suite en la que se hospedaría era enorme, con una cama king size y una vista impresionante de la ciudad. Alejandro la dejó para que se acomodara, asegurándole que tendría privacidad y todo lo que necesitara a su disposición. Buenas noches, Ana, dijo suavemente antes de cerrar la puerta. Ana se quedó sola en la habitación, sintiendo una mezcla de emociones. Mientras se sentaba en la cama, no pudo evitar preguntarse qué significaba todo esto. Había algo en Alejandro, algo que iba más allá de la atracción superficial. Pero al mismo tiempo, ella no podía olvidar que estaban jugando un papel, uno que, si no era cuidadosa, podría terminar en desastre. Antes de dormir, Ana se permitió un momento para mirar por la ventana, observando las luces de la ciudad. A lo lejos, podía ver las calles por las que había vagado tantas veces, y por primera vez en mucho tiempo, no sintió el frío de la soledad. En cambio, sintió una ligera esperanza, una chispa que se encendía lentamente en su corazón. La mañana siguiente, Ana se despertó con los primeros rayos de sol que se filtraban por las cortinas de la suite. Por un momento, olvidó dónde estaba, sintiéndose desorientada en medio de tanto lujo. Pero pronto la realidad volvió a ella, recordándole la noche anterior y la extraña situación en la que se encontraba. Se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia la ciudad que ya comenzaba a despertar. El bullicio de las calles era apenas un murmullo desde esa altura, y Ana se sintió como si estuviera en una burbuja, alejada de todo lo que conocía. Tocaron a la puerta, y Ana se volvió, sorprendida. Era Alejandro, que entró con una sonrisa cálida, sosteniendo una bandeja con café y algo de desayuno. Pensé que podrías necesitar algo de energía para empezar el día, dijo, colocando la bandeja en una mesa cercana. Ana le agradeció, aún un poco desconcertada por la atención. No estaba acostumbrada a ser tratada de esa manera. Y cada gesto amable de Alejandro la descolocaba más. ¿Cómo dormiste?, preguntó él, sentándose en una silla frente a ella. Bien, gracias, respondió Ana, tomando una taza de café. Es diferente a lo que estoy acostumbrada. Alejandro sonrió, pero había algo en su expresión que sugería que tenía más en mente. Después de un silencio que pareció extenderse más de lo necesario, él finalmente habló. Ana, sé que hemos pasado poco tiempo juntos, pero siento que hay mucho de ti que no conozco. No tienes que contarme nada, si no quieres, pero se sientes cómoda. Me gustaría saber más sobre ti. La petición la tomó por sorpresa. Ana había pasado gran parte de su vida ocultando quién era, creando barreras para protegerse. Compartir su historia no era algo que hiciera con facilidad, pero había algo en Alejandro que la hacía querer abrirse, aunque solo fuera un poco. No hay mucho que contar, comenzó, sin saber exactamente por dónde empezar. Mi vida no ha sido fácil. Crecí en un barrio pobre, y cuando las cosas se pusieron difíciles, terminé en la calle. He estado sobreviviendo como puedo desde entonces. Alejandro escuchó en silencio, su rostro reflejando empatía en lugar de lástima, lo que hizo que Ana se sintiera más segura para continuar. He tenido que aprender a ser fuerte, a no depender de nadie. Las calles te enseñan a ser desconfiada, a no esperar mucho de los demás. Pero eso también significa que a veces es difícil dejar entrar a la gente, confiar en alguien. Las palabras de Ana parecían resonar en el aire, llenando la habitación con una verdad que rara vez compartía. Alejandro asintió lentamente, como si comprendiera las implicaciones de lo que ella decía. Entiendo.
Su voz era suave, pero llena de una sinceridad que Ana no esperaba. No puedo imaginar lo que has pasado, pero puedo decirte que aquí no tienes que ser fuerte todo el tiempo. No tienes que cargar con to do tú sola. La declaración la conmovió más de lo que habría querido admitir. Había pasado tanto tiempo siendo independiente, siendo fuerte por necesidad, que la idea de tener a alguien con quien compartir ese peso era tanto aterradora como reconfortante. Es difícil para mí confiar, admitió Ana, sintiendo que se abría más de lo que había planeado. Pero, contigo, es diferente. Alejandro la miró con una expresión que era casi tierna, y por un momento, Ana sintió que había algo más entre ellos, algo que iba más allá de un simple acuerdo. Quiero que sepas que puedes contar conmigo, dijo él. No solo por lo que hemos acordado, sino porque realmente me importas. Ana no supo qué decir. Las palabras de Alejandro habían tocado una fibra sensible en su interior, una que no había sentido en mucho tiempo. Por primera vez, se permitió considerar la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, había alguien en quien podía confiar, alguien que no la veía solo como una mendiga, sino como una persona. Pasaron el resto de la mañana conversando, compartiendo historias y pequeños detalles de sus vidas. Alejandro también le contó sobre su infancia, sobre cómo había crecido rodeado de expectativas y presiones. Aunque sus mundos eran muy diferentes, Ana se dio cuenta de que ambos habían vivido bajo sombras que los habían moldeado, y eso los conectaba de una manera inesperada. Cuando la tarde comenzó a caer, Ana se sentía más ligera, como si un peso invisible hubiera sido levantado de sus hombros. La relación entre ellos se había profundizado, y aunque todavía quedaban muchas preguntas sin responder, por primera vez sentía que estaba en el camino correcto, hacia algo nuevo y desconocido. A medida que la relación entre Alejandro y Ana se volvía más cercana, los desafíos externos no tardaron en hacerse presentes. Las invitaciones a eventos de la alta sociedad comenzaron a llegar con más frecuencia, y aunque Ana intentaba adaptarse, no podía ignorar la creciente presión que sentía al estar constantemente bajo el escrutinio de personas que no aceptaban fácilmente los forasteros. El próximo evento al que asistieron fue una cena de gala organizada por uno de los socios de Alejandro. El lugar, un salón decorado con candelabros de cristal y mesas cubiertas con manteles de seda, era la cúspide del lujo. Sin embargo, Ana no pudo evitar sentir una opresión en el pecho al entrar. Sabía que, una vez más, estaría bajo la lupa, y esta vez, la tensión parecía ser aún mayor. Apenas habían tomado asiento cuando una mujer de mediana edad, con un vestido que parecía costar más de lo que Ana podría ganar en un año, se acercó a ellos. Sus ojos se clavaron en Ana, y su sonrisa tenía un filo cortante que no pasó desapercibido. Alejandro, querido, qué placer verte, dijo la mujer, con un tono que indicaba que lo conocía desde hacía mucho tiempo. Y esta debe ser la famosa Ana de la que todos están hablando. Ana sintió un nudo en el estómago. Sabía que las palabras de la mujer no eran un cumplido. Había algo en su tono que hacía evidente la desconfianza y el desdén. Así es, respondió Alejandro, sin perder la compostura. Ana, esta es Isabel, una vieja amiga de la familia. Isabel extendió la mano, pero su mirada seguía siendo calculadora. Un placer conocerte, Ana, dijo, aunque sus ojos decían lo contrario. He oído tantas cosas sobre ti. Ana se obligó a sonreír, a pesar de la incomodidad que sentía. Isabel se sentó junto a ellos, y la conversación que siguió fue un juego de palabras afiladas y sonrisas falsas. Isabel no perdía oportunidad de lanzar comentarios sutiles sobre la nueva novia de Alejandro, insinuando constantemente que había algo que no cuadraba en la historia que Ana y Alejandro estaban presentando. Dime, Ana, preguntó Isabel en un momento, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Dónde estudiaste? Siempre me ha parecido fascinante cómo personas de orígenes tan diferentes pueden encontrarse en la vida. La pregunta era directa, y Ana sabía que no podía evadirla. Sintió que todos los ojos en la mesa estaban sobre ella, esperando su respuesta. Tomó un pequeño sorbo de su copa de vino, tratando de ganar tiempo. No tuve la oportunidad de completar mis estudios, respondió finalmente, optando por la honestidad. La vida me llevó por otro camino. Isabel arqueó una ceja, como si la respuesta confirmara sus sospechas. Entiendo, dijo, con una expresión que indicaba que no entendía nada en absoluto. Bueno, todos tenemos nuestras propias trayectorias, ¿no es así? La conversación continuó, pero Ana se sintió cada vez más fuera de lugar. Cada comentario de Isabel, cada mirada furtiva de los otros invitados, era un recordatorio constante de que no pertenecía a ese mundo. Alejandro, aunque trataba de protegerla de las críticas más duras,
No podía evitar que las palabras de los demás dejaran una marca. Cuando finalmente terminó la cena, Ana se sintió agotada, tanto física como emocionalmente. Mientras salían del salón, Alejandro le apretó suavemente la mano, como si intentara reconfortarla. No les prestes atención, le dijo en voz baja. Son solo personas que no tienen nada mejor que hacer que juzgar a los demás. Ana asintió, pero las palabras de Alejandro no eran suficientes para calmar la tormenta que se había desatado en su mente. Sabía que el mundo de Alejandro era implacable, y aunque él estaba a su lado, no podía protegerla de todo. Esa noche, mientras se acurrucaba en la cama, se preguntó si realmente valía la pena seguir luchando para encajar en un lugar que claramente no la aceptaba. Al día siguiente, las inseguridades de Ana solo crecieron. La prensa y los rumores en la sociedad comenzaron a intensificarse, y no pasó mucho tiempo antes de que las primeras noticias sobre la misteriosa novia de Alejandro comenzaran a circular. Cada artículo, cada mención en las redes sociales, parecía un golpe más a su ya frágil confianza. Pero lo peor estaba por venir. Una rival del pasado de Alejandro, Mariana, una mujer sofisticada y claramente interesada en él, decidió hacer su movimiento. Durante un evento de caridad, se acercó a Ana con una sonrisa que era cualquier cosa menos amigable. «Así que tú eres la chica que ha capturado la atención de Alejandro», dijo Mariana, su tono insinuando más de lo que las palabras decían. «Debe ser difícil para ti encajar en este mundo». Ana se mantuvo firme, pero sabía que Mariana estaba disfrutando de cada segundo de su incomodidad. La opresión de la sociedad se estaba convirtiendo en algo tangible, y Ana sentía que estaba perdiendo el control sobre la situación. El acoso de la alta sociedad había dejado una marca profunda en Ana. Cada palabra venenosa, cada mirada de desprecio, había socavado lentamente la confianza que había comenzado a construir. Durante los días que siguieron al evento de caridad, se encontró lidiando con una creciente sensación de inadecuación, una voz interna que le susurraba que nunca sería suficiente, que nunca sería realmente aceptada en ese mundo. Alejandro notó el cambio en ella. Aunque Ana intentaba mantener la fachada de fortaleza, era evidente que algo estaba mal. Una noche, después de un largo día de compromisos sociales, se acercó a ella en la sala de estar de su apartamento, donde ella se había refugiado en un rincón, mirando sin ver por la ventana. «Ana», dijo con suavidad, tomando asiento a su lado, «dime qué está pasando. Te he notado distante, y quiero saber en qué estás pensando». Ana suspiró, su mirada perdida en la vista de la ciudad iluminada. Había intentado mantener esas dudas dentro de sí, pero la presión era demasiada. Finalmente, decidió hablar. «No sé si puedo seguir haciendo esto, Alejandro», admitió, su voz llena de incertidumbre. «Siento que estoy fuera de lugar, como si estuviera jugando un papel que no me pertenece. Cada día me siento más como una impostora». Alejandro se quedó en silencio por un momento, procesando sus palabras. Cuando finalmente habló, su tono era calmado, pero lleno de preocupación. «Entiendo que te sientas así, pero quiero que sepas que no estás sola en esto». Tomó su mano con delicadeza. «Sé que este mundo puede ser cruel, pero no tienes que enfrentarlo sola. Estoy aquí contigo». «Pero, ¿por cuánto tiempo?», preguntó Ana, retirando su mano suavemente. «Esta farsa eventualmente terminará, y cuando eso pase, ¿qué quedará de nosotros?». La pregunta quedó en el aire, cargada de una verdad que ambos sabían pero no querían enfrentar. La relación entre ellos había comenzado como un acuerdo, pero con el tiempo, los sentimientos se habían vuelto más complejos, más profundos. Sin embargo, Ana no podía ignorar la realidad de la situación. «A veces pienso que debería alejarme ahora, antes de que todo se complique aún más», continuó Ana, su voz temblando ligeramente. «Volver a mi vida, dejarte seguir con la tuya. Quizás eso sea lo mejor para ambos». Alejandro la miró, sus ojos reflejando una mezcla de tristeza y frustración. «¿Eso es lo que realmente quieres?», preguntó, con una voz que era apenas un susurro. «Porque no parece que lo estés diciendo desde el corazón». Ana bajó la mirada, sintiendo un nudo en la garganta. No quería no quería perder lo que había comenzado a construir con Alejandro. Pero el miedo a no ser suficiente, a no poder lidiar con la presión, era abrumador. «No sé lo que quiero», admitió finalmente, sintiendo como las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. «Todo esto es tan confuso. Quiero estar contigo, pero al mismo tiempo, tengo miedo. Miedo de no ser la persona que necesitas, de no poder manejar este mundo en el que vives». Alejandro la observó en silencio por un momento, antes de inclinarse hacia ella y tomar sus manos con firmeza. «Ana»,
Escúchame, dijo, con una intensidad que capturó toda su atención. No me importa lo que los demás piensen o digan. No me importa si encajas en su mundo o no. Lo único que me importa eres tú, y lo que tú sientes. Y lo que yo siento por ti. Las palabras de Alejandro calaron profundo en el corazón de Ana. Había estado tan atrapada en sus propios miedos que no se había permitido ver lo que estaba justo frente a ella. Alejandro no la veía como una impostora, la veía como la mujer que había comenzado a amar. Las lágrimas finalmente cayeron por sus mejillas, pero esta vez no eran solo de miedo, sino también de alivio. Alivio de saber que, a pesar de todo, no estaba sola en sus luchas. Quiero quedarme, dijo finalmente, su voz quebrándose. Quiero intentarlo, pero necesito que entiendas que no será fácil para mí. Alejandro asintió, su expresión llena de comprensión y ternura. Lo entiendo, y estoy aquí para lo que necesites. Vamos a enfrentar esto juntos, un día a la vez. Ana asintió, sintiendo como la carga en su pecho comenzaba a aliviarse un poco. Sabía que los desafíos no desaparecerían de la noche a la mañana, pero también sabía que ya no tenía que enfrentarlos sola. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Ana se sintió un poco más en paz consigo misma. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero con Alejandro a su lado, estaba dispuesta a intentarlo. Y mientras se preparaba para dormir, se permitió un pequeño pensamiento de esperanza. Tal vez, solo tal vez, había un lugar para ella en ese mundo después de todo. Los días que siguieron fueron una mezcla de esperanza y temor para Ana. Aunque se había comprometido a intentarlo, el peso de la situación no desapareció. Cada evento, cada reunión social, le recordaba que aún estaba caminando en una cuerda floja, y que cualquier error podría ser el fin de su frágil equilibrio. El próximo gran evento al que Alejandro la llevó fue una gala benéfica organizada por una de las familias más influyentes de la ciudad. El lugar, una mansión histórica con amplios jardines y fuentes que resplandecían bajo la luz de la luna, era aún más intimidante que cualquier otro al que Ana hubiera asistido antes. Esta vez, el nerviosismo no la abandonó ni un momento, pero trató de mantenerse firme, recordando las palabras de Alejandro. Estaban en esto juntos. La noche transcurrió sin incidentes, al menos en un principio. Sin embargo, a medida que la gala avanzaba, Ana comenzó a notar que algo no estaba bien. Las miradas que le lanzaban los invitados eran más persistentes, y las sonrisas que recibía parecían más forzadas. Alejandro también notó la tensión en el aire y le apretó la mano suavemente para tranquilizarla. Todo cambió cuando, a mitad de la noche, un hombre al que no habían visto antes se acercó a ellos. Su aspecto era elegante, pero había algo en su sonrisa que hizo que Ana se sintiera incómoda al instante. Alejandro, qué sorpresa verte aquí, dijo el hombre, estrechando la mano de Alejandro con demasiada familiaridad. Y esta debe ser la famosa Ana de la que he oído tanto. Alejandro mantuvo la compostura, pero Ana sintió como su mano se tensaba. Así es, Ana, este es Carlos, un viejo conocido, respondió Alejandro, su voz firme pero educada. Carlos le sonrió a Ana, pero la intensidad de su mirada hizo que se sintiera como si estuviera siendo evaluada. He oído tantas cosas sobre ti, Ana, dijo, su tono impregnado de algo que ella no pudo identificar de inmediato. Cuéntame, ¿cómo se siente estar en un lugar como este, viniendo de dónde vienes? La pregunta cayó como una bomba. Ana sintió que la sangre le abandonaba el rostro. La habitación pareció volverse más pequeña, y por un momento, no pudo encontrar las palabras. Alejandro dio un paso adelante, intentando intervenir. Carlos, creo que esta no es la manera ni el momento adecuado para... No, Alejandro, lo interrumpió Carlos, su sonrisa creciendo. Creo que todos estamos interesados en conocer más sobre la misteriosa Ana. Después de todo, hay tantos rumores por ahí. Los murmullos comenzaron a extenderse por la sala, y Ana sintió que todos los ojos se volvían hacia ella. La presión era asfixiante. Sabía que no podía seguir ocultando la verdad por más tiempo, pero la idea de exponer su pasado frente a toda esa gente la aterraba. No tienes que responder a eso, Ana, dijo Alejandro, su voz llena de preocupación. Pero Ana sabía que ya no tenía elección. El secreto que había intentado guardar durante tanto tiempo estaba a punto de salir a la luz, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Tomó una respiración profunda, tratando de mantener la calma. Vengo de un lugar muy diferente al de todos ustedes, dijo, con la voz temblando ligeramente. No crecí en la riqueza en el lujo. He vivido en las calles durante mucho tiempo, y he tenido que luchar por todo lo que tengo. Alejandro me ayudó cuando más lo necesitaba,
y me ofreció esta oportunidad de estar aquí, con él. La sala quedó en silencio, y Ana pudo sentir el peso del juicio en cada mirada que recibía. Algunos invitados susurraban entre ellos, mientras que otros simplemente la observaban, como si intentaran decidir qué pensar. Alejandro dio un paso adelante, colocando una mano protectora sobre su hombro. «Es cierto que Ana viene de un lugar diferente», dijo Alejandro, su voz firme y llena de convicción. «Pero eso no cambia lo que siento por ella. Ana es fuerte, valiente, y ha enfrentado más desafíos de los que muchos de nosotros podríamos imaginar. Estoy orgulloso de estar a su lado». Las palabras de Alejandro eran un escudo, pero Ana sabía que la situación no se resolvería tan fácilmente. Carlos la miró con una expresión que combinaba burla y desprecio. «Bueno, eso es interesante, sin duda», dijo Carlos, dando un paso atrás. «Supongo que cada uno tiene su forma de ver las cosas». Con eso, Carlos se alejó, y el murmullo en la sala comenzó a crecer nuevamente. Ana sintió que las piernas le fallaban, y Alejandro la sostuvo con cuidado, guiándola hacia una salida más discreta. «No debiste haber hecho eso», murmuró Ana cuando estuvieron fuera, su voz quebrada por la emoción. «Ahora todos saben». «Y no me importa», la interrumpió Alejandro con firmeza. «Lo que importa es que estamos juntos en esto, pase lo que pase». Pero Ana no podía evitar sentir que todo se había derrumbado a su alrededor. Sabía que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. El mundo de Alejandro la había rechazado, y aunque él estaba dispuesto a luchar, ella no estaba segura de poder soportar lo que vendría después. La tensión en el aire era palpable mientras Alejandro y Ana se alejaban de la gala. Aunque Alejandro había intentado consolarla, Ana no podía sacudirse la sensación de derrota que la abrumaba. Las palabras de Carlos, el desprecio en las miradas de los demás invitados, todo había contribuido a derrumbar la frágil confianza que había construido. Una vez que llegaron al apartamento de Alejandro, el silencio se instaló entre ellos como una barrera invisible. Ana sabía que Alejandro quería hablar, pero ella no estaba lista para enfrentar la realidad de lo que acababa de suceder. Se sentía expuesta, vulnerable de una manera que no había experimentado en mucho tiempo. «Ana», comenzó Alejandro, después de unos momentos, «sé que todo esto ha sido difícil, pero...» «Difícil no es la palabra adecuada», lo interrumpió ella, con la voz cargada de amargura. «Humillante, devastador, esas son más precisas». Alejandro la miró con preocupación, pero también con frustración. «No tienes que verlo de esa manera», dijo él. «Lo importante es que estamos juntos, que no dejaremos que ellos dicten lo que somos». Ana lo miró, sintiendo como las lágrimas comenzaban a llenar sus ojos. Quería creerle, quería pensar que podrían superar todo esto, pero la realidad era que el rechazo que había sentido en la gala la había golpeado más fuerte de lo que quería admitir. «Alejandro, no entiendes», dijo finalmente, su voz quebrándose. «Nunca seré aceptada en tu mundo». No importa cuánto lo intentes, siempre ser la extraña, la que no pertenece. «Y eso no es justo para ti». Alejandro frunció el ceño, tomando sus manos con firmeza. «No me importa lo que ellos piensen, Ana. Lo único que me importa eres tú. ¿Por qué no puedes ver eso?» Ana se apartó de él, sintiendo que la distancia entre ellos se hacía más grande con cada palabra. «Porque no es solo sobre lo que tú piensas, Alejandro», dijo, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Es sobre lo que yo siento. Y me siento como una impostora, como alguien que nunca será suficiente para ti, para lo que tu vida exige». Alejandro intentó acercarse a ella, pero Ana dio un paso atrás, sintiendo que la desesperación la envolvía. «No puedo seguir así», susurró, su voz casi inaudible. «No puedo ser esa persona que se siente constantemente juzgada, que siempre está mirando por encima del hombro esperando el próximo golpe. No es justo para ninguno de los dos». El silencio que siguió a sus palabras fue pesado, y por un momento, ninguno de los dos supo qué decir. Alejandro finalmente habló, su voz baja y cargada de una tristeza que Ana no había escuchado en él antes. «Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Qué quieres irte?» Ana cerró los ojos, dejando que las lágrimas cayeran libremente. «No quiero, pero creo que es lo mejor», respondió, su corazón rompiéndose con cada palabra. «Te mereces a alguien que pueda estar a tu lado sin miedo, sin dudas. Alguien que realmente encaje en tu mundo». Alejandro la miró, sus ojos reflejando una mezcla de dolor y desesperación. «Ana, por favor, no hagas esto», suplicó, su voz casi quebrándose. «No te vayas». Pero Ana sabía que ya había tomado su decisión.
Aunque cada fibra de su ser quería quedarse, sabía que no podía seguir viviendo con el constante miedo y la inseguridad que la habían atormentado desde que entró en la vida de Alejandro. «Lo siento», murmuró, apartando la mirada. Esto no está funcionando». Alejandro no dijo nada más. La tristeza en su rostro era casi insoportable de ver, pero Ana se obligó a mantenerse firme. Dio media vuelta y salió del apartamento, sabiendo que al cruzar esa puerta, estaba dejando atrás algo precioso, algo que nunca volvería a tener. Caminó por las calles en silencio, sintiendo como la soledad la envolvía una vez más. Esta vez, la soledad era más profunda, más oscura, porque sabía lo que había perdido. Sabía que había dejado ir al único hombre que había logrado atravesar las barreras que había construido durante años. Esa noche, mientras se acurrucaba en un rincón oscuro, lejos del lujo y la comodidad que había conocido brevemente, Ana se permitió llorar por lo que había sido y por lo que nunca sería. El rechazo que había sentido en la gala no era nada comparado con el rechazo que ahora sentía dentro de su propio corazón. Sabía que había hecho lo que creía correcto, pero eso no hacía que doliera menos. Había perdido a Alejandro, y con él, la posibilidad de una vida diferente, una vida en la que, por un momento, había creído que podía encontrar la felicidad. Las horas pasaron lentamente mientras Ana se encontraba en el rincón oscuro que había elegido como refugio. El sonido distante del tráfico, el frío que se filtraba a través de su abrigo, todo parecía un eco lejano en comparación con el tumulto de emociones que se agitaban dentro de ella. Había tomado la decisión de alejarse de Alejandro, pero la duda comenzaba a carcomer su resolución. ¿Por qué se había rendido tan fácilmente? ¿Por qué había permitido que el miedo y la inseguridad la empujaran a abandonar lo que podría haber sido una relación significativa, tal vez incluso transformadora? Sabía que no pertenecía al mundo de Alejandro, pero eso no significaba que no pudieran haber encontrado una forma de hacerlo funcionar. Oh sí. La lluvia comenzó a caer, primero en suaves gotas que rápidamente se convirtieron en una tormenta. Ana se encogió bajo el pequeño alero que apenas la protegía del aguacero, pero el frío de la lluvia no era nada comparado con el frío que sentía en su interior. La soledad que había aceptado como su compañera durante tanto tiempo ahora se sentía como un castigo autoimpuesto. Mientras observaba el agua correr por las calles, Ana recordó los momentos que había compartido con Alejandro. Los pequeños gestos de cariño, las palabras de apoyo, las miradas que habían dicho más que cualquier conversación. A pesar de todas las barreras que existían entre ellos, había sentido algo real, algo que la hacía querer luchar por un futuro juntos. Pero había dejado que el miedo ganara. Había permitido que las voces en su cabeza, las mismas que siempre le dicen que no era suficiente, que no merecía la felicidad, dictaran sus acciones. Había sido más fácil huir, más fácil volver a lo que conocía, incluso si eso significaba perder a alguien que realmente se preocupaba por ella. ¿Qué estoy haciendo?, murmuró para sí misma, su voz apenas audible sobre el sonido de la lluvia. Sabía que había cometido un error, pero no estaba segura de si era demasiado tarde para corregirlo. Alejandro había sido claro en sus sentimientos, había estado dispuesto a luchar por ella, pero ella lo había rechazado la oportunidad de tener algo diferente, algo mejor. Finalmente, la lluvia comenzó a amainar, y Ana se dio cuenta de que no podía seguir ocultándose. No podía seguir permitiendo que el miedo la controlara. Si quería algo mejor, si quería ser la persona que Alejandro veía en ella, tenía que enfrentarse a sus propios demonios, tenía que aceptar que merecía ser amada, que merecía ser feliz. Decidió que no podía seguir huyendo. No podía dejar que esta historia terminara en derrota. Tenía que encontrar a Alejandro, tenía que decirle la verdad, decirle que estaba dispuesta a intentarlo, a enfrentar lo que fuera necesario si eso significaba estar con él. Ana se levantó, sintiendo una renovada determinación en su corazón. No sabía si Alejandro la recibiría, no sabía si él estaría dispuesto a dar la otra oportunidad, pero tenía que intentarlo. No podía vivir con la idea de que había dejado escapar algo tan valioso sin luchar. Con pasos decididos, comenzó a caminar hacia el apartamento de Alejandro. Cada paso que daba la acercaba más a la posibilidad de redención, pero también al miedo de ser rechazada. Sin embargo, esta vez, no permitiría que ese miedo la detuviera. Cuando finalmente llegó al edificio, estaba empapada y agotada, pero su determinación no había disminuido. Subió las escaleras con el corazón en la garganta, cada escalón un recordatorio de lo que estaba en juego. Finalmente, se encontró frente a la puerta de Alejandro. Levantó la mano para tocar, pero se detuvo por un momento, respirando profundamente. Este era el momento de la verdad.
Tocó la puerta suavemente, y esperó, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Después de lo que pareció una eternidad, la puerta se abrió, y Alejandro apareció, su rostro reflejando una mezcla de sorpresa y preocupación al verla allí. «Ana», dijo, su voz cargada de emociones. «¿Qué estás haciendo aquí?» Ana tragó saliva, sintiendo como las palabras se agolpaban en su garganta. «He venido a decirte que cometí un error», respondió, con la voz temblorosa pero firme. «No debería haberme ido. No debería haber dejado que el miedo me controlara. Quiero intentarlo, Alejandro. Quiero estar contigo, no importa lo que tengamos que enfrentar». Alejandro la miró en silencio por un momento, y luego dio un paso adelante, envolviéndola en un abrazo cálido y reconfortante. «Ana, yo también quiero eso», dijo, su voz suave junto a su oído. «Vamos a intentarlo, juntos». En ese momento, Ana sintió que algo dentro de ella finalmente se asentaba. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero ya no estaba sola. Había encontrado a alguien que estaba dispuesto a caminar a su lado, y esta vez, no lo dejaría ir. El abrazo de Alejandro fue todo lo que Ana necesitaba para sentir que había tomado la decisión correcta. Mientras permanecían en silencio, bajo el resplandor tenue de las luces del pasillo, Ana sintió como el peso que había estado cargando comenzaba a desvanecerse. Sabía que, aunque todavía quedaban desafíos por delante, no enfrentaría esos obstáculos sola. Alejandro se apartó suavemente y la miró a los ojos, su expresión llena de comprensión y algo más profundo, algo que Ana no había visto antes. «Gracias por volver», dijo, su voz cargada de emoción. «No sabes cuánto significa para mí que hayas dado este paso». Ana sonrió, aunque sus ojos todavía brillaban con lágrimas que no había dejado caer. «No podía dejar que todo terminara así», respondió. «No después de lo que hemos pasado». «Quiero intentarlo, Alejandro, pero necesito que entiendas que todavía tengo miedo». «No es fácil para mí». Alejandro asintió, sus manos todavía sosteniendo las de Ana con ternura. «Lo sé, y no espero que cambies de la noche a la mañana. Pero estoy aquí para apoyarte, para enfrentar esos miedos contigo. Lo haremos juntos, un paso a la vez». Entraron al apartamento, y Alejandro le ofreció algo de ropa seca antes de sentarse juntos en la sala. La tormenta afuera había amainado, pero el aire todavía estaba impregnado con la frescura de la lluvia reciente. Mientras Ana se acomodaba en el sofá, Alejandro se sentó a su lado, y por primera vez en lo que parecían días, ambos se relajaron en la presencia del otro. «Hay algo que quiero que sepas», dijo Alejandro, rompiendo el silencio. «No importa lo que piensen los demás. No importa lo que digan. Lo único que me importa es lo que tú y yo sentimos, lo que queremos construir juntos». Ana asintió, sintiendo como esas palabras calmaban las dudas que aún latían en su interior. «Lo sé, pero a veces es difícil ignorar las voces externas. He vivido toda mi vida sintiéndome como si no perteneciera, como si siempre estuviera fuera de lugar. Y eso no desaparece solo porque ahora estamos juntos. Entiendo eso, y no quiero presionarte para que cambies de la noche a la mañana», respondió Alejandro, su tono lleno de paciencia. «Pero quiero que sepas que estoy dispuesto a luchar por nosotros. Quiero que este sea un lugar donde te sientas segura, donde sientas que perteneces». Ana lo miró a los ojos, viendo la sinceridad en su expresión. Sabía que sus palabras eran genuinas, que él realmente estaba dispuesto a hacer todo lo posible para que esto funcionara. Y por primera vez, Ana se permitió creer que tal vez, solo tal vez, podían superar cualquier obstáculo si trabajaban juntos. «Yo también quiero eso», respondió, su voz suave pero firme. «Quiero que este sea nuestro hogar, nuestro refugio. Y quiero que aprendamos a enfrentar lo que venga, sin importar lo difícil que sea». La conversación se desvió hacia temas más ligeros, y por primera vez en mucho tiempo, Ana se permitió reírse con Alejandro, disfrutar de la simple compañía del otro. Pero ambos sabían que todavía quedaban cosas por resolver, todavía había desafíos que enfrentar. El primero de esos desafíos llegó más pronto de lo que esperaban. Al día siguiente, mientras estaban desayunando, Alejandro recibió una llamada. La expresión en su rostro se endureció a medida que la conversación avanzaba, y Ana supo que algo no estaba bien. «Era Carlos», dijo Alejandro después de colgar. «Quiere reunirse conmigo hoy. Insinúa que tiene algo importante que discutir». Ana sintió un nudo en el estómago. Sabía que Carlos no dejaría pasar la oportunidad de causar problemas, y temía lo que pudiera estar tramando. ¿Vas a ir?, preguntó, tratando de mantener la calma. «Sí»,
respondió Alejandro, su expresión decidida. No voy a dejar que Carlos interfiera en lo que estamos construyendo. Pero quiero que sepas que esto no es solo mi lucha. Estamos en esto juntos. Ana asintió, sabiendo que tenía razón. Había decidido quedarse y luchar por lo que tenía, y eso significaba enfrentar cualquier desafío que se les presentara. Más tarde ese día, Alejandro se reunió con Carlos en un café discreto, lejos de las miradas curiosas. Ana no pudo acompañarlo, pero su mente estaba con él, preocupada por lo que podría suceder. Alejandro, sin embargo, estaba preparado para cualquier cosa que Carlos pudiera lanzar. Carlos no perdió tiempo en sacar a relucir el tema que le interesaba. Alejandro, no sé qué ves en esa chica, pero está claro que no pertenece a nuestro mundo. No sé cómo no puedes ver lo obvio. Alejandro mantuvo la calma, pero sus palabras fueron firmes. Lo que veo es a una mujer que ha pasado por mucho más de lo que tú podrías imaginar, y que aún así ha salido adelante. No me importa si crees que no pertenece aquí. Para mí, ella lo es todo, y no voy a dejar que nadie, ni siquiera tú, interfiera en eso. Carlos sonrió con desdén, pero Alejandro no retrocedió. Puedes intentar lo que quieras, Carlos, pero no vas a separarnos. Y si eso significa romper con ciertas personas y círculos, entonces que así sea. Carlos se quedó en silencio, sorprendido por la determinación de Alejandro. Sabía que había perdido esta batalla, pero no lo admitiría fácilmente. No esperaba menos de ti, dijo finalmente, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Pero recuerda, Alejandro, que este es un juego peligroso. Ten cuidado con lo que deseas. Alejandro lo dejó con esas palabras, sintiendo que, aunque la lucha no había terminado, había dado un paso importante hacia la protección de lo que más valoraba. Cuando regresó con Ana, le contó lo sucedido, y juntos decidieron que seguirían adelante, enfrentando lo que viniera, siempre juntos. El sol de la mañana entraba suavemente por las ventanas del apartamento de Alejandro, iluminando la habitación con un resplandor cálido y acogedor. Ana se despertó envuelta en una sensación de paz que no había experimentado en mucho tiempo. Mientras se estiraba en la cama, sintió como las preocupaciones y los miedos que la habían acompañado durante tanto tiempo comenzaban a disiparse lentamente. Alejandro ya estaba despierto, preparando el desayuno en la cocina. El sonido del café goteando y el olor a tostadas llenaban el espacio, creando una atmósfera hogareña que Ana nunca había imaginado posible para ella. Al entrar en la cocina, Alejandro levantó la vista y le sonrió, una sonrisa que irradiaba tranquilidad y amor. «Buenos días», dijo, mientras le ofrecía una taza de café. ¿Dormiste bien?» Ana asintió, tomando la taza y sintiendo cómo el calor del café se extendía por sus manos. «Sí, mucho mejor de lo que esperaba», respondió, su voz reflejando la serenidad que sentía por dentro. «Gracias, Alejandro, por todo». Él negó con la cabeza, acercándose para darle un suave beso en la frente. «No tienes que agradecerme, Ana. Estoy feliz de que estemos aquí, juntos». Se sentaron a desayunar en silencio, pero era un silencio cómodo, lleno de entendimiento y mutua apreciación. Ana no pudo evitar pensar en todo lo que habían pasado para llegar a este punto, y cómo, a pesar de los desafíos, habían logrado mantenerse unidos. Sabía que el camino por delante todavía tendría sus dificultades, pero ahora se sentía más preparada para enfrentarlas, con Alejandro a su lado. «Estuve pensando», comenzó Ana, rompiendo el silencio. Sobritadu lo que ha sucedido, y sobre lo que vendrá. Y creo que estoy lista para dar un nuevo paso, para empezar de nuevo, pero a mi manera. Alejandro la miró con curiosidad, interesado en lo que tenía que decir. «¿A qué te refieres?» Ana sonrió, sintiendo una chispa de entusiasmo que no había sentido en mucho tiempo. «Quiero encontrar mi lugar en este mundo, Alejandro. Quiero descubrir quién soy realmente, más allá de lo que he sido y lo que he vivido. Pero quiero hacerlo contigo. Quiero que este nuevo comienzo sea nuestro». Alejandro sonrió, tomando su mano sobre la mesa. «Me parece una excelente idea. Y no tienes que hacerlo sola. Estoy aquí para apoyarte en cada paso del camino». Ana asintió, sintiendo como la esperanza y la emoción comenzaban a llenar su corazón. Sabía que el camino no sería fácil, que habría momentos en los que las dudas y los miedos volverían, pero también sabía que ya no estaba sola. Alejandro estaba a su lado, y juntos podrían construir algo nuevo, algo que ambos pudieran llamar hogar. Decidieron que, para comenzar este nuevo capítulo, necesitaban un cambio de escenario. Habían pasado tanto tiempo luchando contra las expectativas y presiones de la sociedad que los rodeaba, que ahora era el momento de crear su propio espacio,
uno que reflejara quiénes eran realmente. Alejandro propuso un viaje, una oportunidad para desconectar del bullicio de la ciudad y encontrar un lugar donde pudieran reflexionar sobre lo que querían para su futuro. Ana estuvo de acuerdo, sintiendo que un cambio de aires era justo lo que necesitaban. Empacaron lo esencial y se dirigieron hacia el campo, a una pequeña casa que Alejandro poseía en las afueras. Era un lugar apartado, rodeado de naturaleza, donde el ritmo de la vida era más lento y donde podrían encontrar la paz que tanto anhelaban. Los días que siguieron fueron un bálsamo para el alma de Ana. Caminaron por senderos llenos de flores silvestres, se sentaron junto al lago, observando cómo el sol se reflejaba en el agua, y pasaron largas noches hablando bajo las estrellas, compartiendo sus sueños, sus miedos y sus esperanzas para el futuro. En ese entorno tranquilo, lejos de las presiones externas, Ana comenzó a descubrir más sobre sí misma, sobre lo que realmente quería de la vida. Se dio cuenta de que, aunque su pasado la había marcado, no la definía. Tenía la oportunidad de reinventarse, de construir una vida basada en el amor y la autenticidad, en lugar de en el miedo y la inseguridad. Alejandro, por su parte, también encontró en ese retiro una renovación de su espíritu. El tiempo que pasaron juntos fortaleció aún más su relación, y ambos se dieron cuenta de que, aunque las dificultades seguirían existiendo, tenían la fuerza y la voluntad de enfrentarlas juntos. Al final de su estancia en el campo, Ana y Alejandro regresaron a la ciudad con una nueva perspectiva. Estaban listos para enfrentar el mundo nuevamente, pero esta vez, lo harían en sus propios términos. Habían creado un vínculo irrompible, uno basado en la comprensión mutua, el respeto y el amor verdadero. Decidieron que no se esconderían más, que enfrentarían a la sociedad con la cabeza en alto, sabiendo que, sin importar lo que los demás pensaran, ellos tenían algo invaluable, el uno al otro. Y con eso en mente, Ana y Alejandro comenzaron su nuevo camino, un camino lleno de posibilidades, donde cada paso que daban era un testimonio de su fuerza y de la decisión de no dejarse vencer por las adversidades. Mientras se preparaban para asistir a su primer evento social después de su regreso, Ana se miró en el espejo, sintiendo una confianza renovada en su reflejo. Sabía que aún quedaban desafíos por delante, pero ahora, con Alejandro a su lado, estaba lista para enfrentarlos. ¿Lista?, preguntó Alejandro, apareciendo en la puerta, su expresión serena y confiada. Ana asintió, tomando su mano y sintiendo una ola de calma y determinación. «Lista», respondió, con una sonrisa. Juntos. Y así, con un nuevo comienzo en el horizonte, Ana y Alejandro salieron hacia un futuro que habían decidido construir juntos, paso a paso, con la certeza de que, sin importar lo que viniera, se tendrían el uno al otro. Hemos llegado al final de la historia a Princesa Darrois. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal, compartir este vídeo con tus amigos y darle like. Nos vemos en la próxima historia.